¿Cómo están? Vamos a continuar con el entrenamiento para las Fuerzas Armadas. El día de hoy vamos a hacer una revisión de cómo deberían ustedes entregar la carpeta para la FAE. Como ustedes saben, hasta hoy los procesos supuestamente están todavía parados, es decir, todavía no se sabe cuándo mismo van a retomar la actividad tanto para las pruebas académicas, psicológicas, etcétera. Pero a los chicos de la FAE les acabó de llegar un mensaje en el cual nos están pidiendo que enviemos la carpeta por correo. Entonces vamos a hacer una revisión de cómo debería estar su carpeta para que ustedes puedan entregarle y sobre todo evitar algún tipo de fracaso el momento en el que ustedes le revisen y tal vez después les pueden rechazar el ingreso de la carpeta. Entonces primero vamos con los papeles y bueno, algunos de ustedes tal vez le tengan. La idea es que ustedes vayan verificando que los papeles que tienen estén similares o por lo menos coincidan en algunas de las cuestiones que vamos a exponer en este video, y sobre todo que tengan ustedes una certeza de cómo ustedes podrían aplicar para esto de las Fuerzas Armadas. Y también pues para las personas que están esperando otros procesos, sepan cómo es el proceso para hacer una carpeta y cuál es el proceso para entregar una carpeta. Entonces, en primera instancia nosotros tenemos la confirmación del registro. Como todos ustedes saben, en la página web ustedes se registran, ¿no es cierto? En el momento en el que ustedes se registran, les piden algunos datos, esos datos ustedes deben llenar, y una vez que ustedes acabaron su registro, en el registro también a ustedes les hacen escoger si es que quieren una u otra especialidad. No se olviden que la FAE tiene varias especialidades, tanto lo que es de tropa y como son los de oficiales. En tropa existen dos escuelas, que la una es la de técnicos y la otra es la de infantes. La de técnicos se llama ETFA, la de infantes se llama EYA. Entonces las dos escuelas son lo que se les conoce como de tropa. Los de tropa son los operativos, se podría decir así, ¿no? Son aquellas personas que están, se podría decir, tienen rangos, empiezan como soldados y terminan como suboficiales en el mejor de los casos. Entonces es lo que nosotros les conocemos como soldados, luego ascienden a cabos y así sucesivamente. Mientras que los oficiales son aquellos que empiezan como subtenientes y ascienden hasta teniente coronel, coronel, en algunos casos generales, etcétera, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Obviamente los unos se podría decir que son los técnicos y los otros en cambio son los especialistas o los que comandan, se podría decir, a las tropas. Entonces, el momento en el que ustedes ingresan a la página web, ustedes completan su registro y les piden a ustedes llenar para qué escuela quieren aplicar. Entonces, les repito, las de tropa se llaman ETFA y EYA. ETFA son los técnicos, EYA son los infantes. Mientras que los oficiales son la ESMA, y la ESMA tiene dos subramas, y la una es para pilotos y la otra es para técnicos. Más detalles de esto ustedes pueden tener en la página oficial de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Aéreas también, y si es que necesitan información pues no duden en comunicarse con nosotros. Entonces bien, una vez que ustedes completan su registro, les informan a su correo y les empiezan a llegar toda la información que ustedes deben tener. En este caso primero les piden la confirmación del registro. Entonces en la confirmación del registro les ponen la confirmación de que ustedes han completado su registro, y les ponen pues el siguiente texto que dice: usted se ha registrado en la página web. Entonces nos dice: para participar en el proceso de reclutamiento y selección de aspirantes oficiales A, y nos ponen a tropa u oficiales con la siguiente información. Obviamente aquí hemos borrado la información de la persona que está presentando la carpeta, pero bueno, nos dice aspirante, aquí deben estar sus apellidos y nombres, su número de cédula, su fecha de nacimiento, su estado civil, su género y sobre todo el proceso al que están aplicando, que en este caso es el proceso unificado 2020. Entonces aquí también les sale para qué ustedes escogieron, en este caso es para alumno técnico. Como ustedes ven, aquí dice alumno técnico, entonces eso es porque es de tropa. Entonces a los que van o aspiran ser oficiales les ponen cadete técnico o cadete de piloto. Entonces eso depende, son solamente nomenclaturas que utilizan dependiendo la escuela, pero aquí nos informan para qué nosotros escogimos. Entonces una vez antes de nosotros completar el registro, tenemos que tener claro a qué escuela queremos aplicar. Entonces para eso les repito, por favor, pueden buscar más información en la página de la FAE, o si no pueden comunicarse con nosotros para poderles explicar, pero en breves rasgos al principio del video ya les dije cómo era, ¿no? Entonces aquí también nos dice
¿Dónde tienen que presentarse? En este caso nos dicen que es en Quito. Aquí la estatura dice que se llenará en la oficina de reclutamiento. Entonces eso se refiere a cuando ustedes, el proceso nos pedían entregar la carpeta ahí. Como ustedes saben, por estas situaciones de la emergencia mundial que estamos viviendo, entonces ahora los señores de la FAE les pidieron que se debe entregar mediante el correo electrónico. Entonces aquí ya no es que usted va a llenar. Si ustedes vieron en los mensajes que les enviaron las personas por correo, dice que ustedes tienen que tomarse una foto en un formato específico y de ahí supuestamente ustedes tienen que poner su medida. Entonces obviamente algunos de ustedes de aquí tal vez intentarán estafarse, podría decir, no, tal vez tienen menos de estatura de la que supuestamente, de la que les van a ustedes a poner. Entonces si ustedes piensan por ahí hacer algo chueco, abajito dice, no se olviden que dice en el mensaje que les envían, dice, en las pruebas médicas se va a confirmar la estatura. Entonces es un poco complicado esta situación, es un arma de doble filo, porque hay veces que a personas sí les resulta y veces que no. Yo les recomiendo que sí sean bien honestos con la estatura que ustedes van a marcar, porque como hoy el registro y la entrega de carpeta va a ser mediante las redes y correo electrónico, etcétera. Entonces si ustedes llegan a mentir, entonces lo que están haciendo es primero engañarse, ¿no? Porque llegarán tal vez a la parte médica y en la parte médica les dejarán por no tener la estatura que deben tener. No se olviden que pidieron 1,65 en este caso para los hombres y 1,57 para las mujeres, si no me equivoco. Toda la información igual completa está en la página web oficial de la FAE, pero la idea es que ustedes puedan sobre todo ser honestos en esto, ¿no? Entonces bien, vamos acá, dice edad, entonces aquí nos ponen la edad que ustedes deben tener y al final ustedes tienen que firmar, aquí donde dice firma del aspirante. También acá cuando ustedes ya les receptan la carpeta, la persona ustedes entregaban la carpeta presencialmente, la persona que les recibe le ponía su firma para verificar que usted efectivamente se presentó. Bueno, esta es la primera página que debe ir en la carpeta, que es la confirmación del registro. Una vez ustedes tienen la confirmación del registro, lo siguiente que viene es la solicitud de ingreso del aspirante. Esta es una solicitud que no solamente maneja la FAE, esto también va a manejar algunos institutos, algunas universidades en las que ustedes solicitan ingresar, ¿no? Entonces aquí lo único que se hace es que ustedes imprimen, o bueno, en este caso les tocaría escanear y llenar. Aquí ustedes ponen sus apellidos, nombres y nos dice, o bueno, nombres, sí, apellidos y nombres así es el orden. Luego nos dice, solicita usted comandante general, se digna autorizar. Bueno, esto ustedes no tienen que escribir, esto ya viene para descargarse. Entonces lo único que ustedes llenan es sus datos y al final firman y ponen su número de cédula. Y esta sería la segunda hoja, ¿no? Bueno, aquí se dice documento 1, pero no se olviden que la primera no es un documento como tal, es simplemente una confirmación. Pero el primer documento, es decir, la segunda hoja, empieza con la solicitud de ingreso. Luego tenemos los certificados de honorabilidad. Entonces, estos certificados de honorabilidad también ustedes tienen que constatar primero una persona que les conozca a ustedes y sobre todo que si en algún momento les llaman a esa persona pueda dar veracidad de sus datos y también de los datos de esa persona. Es decir, si ustedes van a escogerle, vamos a suponer a su primo, a su hermano, a su cuñado, está muy bien, ¿no? Obviamente no se olviden que aquí no nos dicen que nos dan hasta un grado de parentesco. Entonces la idea es que busquen siempre gente que no sea de su familia, sino gente que esté un poco allegado a ustedes, pero no necesariamente que sea familia directa. Y sobre todo que sí se les pueda verificar que se les conoce, porque de repente hubo un caso como el que tuvimos con un aspirante que había puesto que le conoce al presidente de la República de esos días, y por un lado, o sea, uno dice, bueno, si le conoce está bien, pero por el otro también es un poco complicado, porque imagínense que llamen a verificar si usted le conoce a un ministro, le conoce a un director de X fábrica, de X lugar, que tal vez es muy importante, y el rato de verificar los datos o de llamarle y hablar con esa persona, tal vez le contesten que no estén, entonces podrían llegar a dudar de la procedencia y de la veracidad de su certificado. Por eso es mejor tratar de tener un certificado con personas que ustedes desconozcan y que sobre todo el momento en el que llamen, porque sí suelen haber casos en los que llaman a verificar los datos, entonces el momento en el que llamen a verificar los datos de ustedes, las personas que les van a contestar, sí sepan quiénes son ustedes, ¿no? Y tampoco como algunos de nosotros aplicamos a la viveza criolla y buscamos tal vez a X o Y persona, tratamos de que nos ayude ese rato y luego al final les repito, es un arma de doble filo. Entonces
entonces es muy importante esto. Los certificados también ya tienen un formato, entonces en este formato ustedes lo único que hacen es llenar. La persona que les va a llenar les va a dar sus datos, en este caso hemos borrado los datos más importantes, y lo único que hacen ustedes aquí es poner sus nombres, llenarle bien. Obviamente esto debe ir sellado, no es que usted puede firmar así nomás, no, todos los certificados deben ir sellados por la institución o por la persona que les está dando el certificado. Es por ejemplo, si usted va a buscar un certificado digamos, de alguna clínica, entonces debe estar sellado por esa clínica. Ahora, como hoy estamos en estas situaciones de que no se puede salir, entonces los certificados también pueden ser online, pero deben ir con el sello de la institución, ¿no? El sello viene también con registro, etcétera, que nosotros por cuestiones de seguridad hemos preferido borrar, pero ustedes ya saben cómo son las situaciones de sellos, así que bueno. Vamos con el siguiente es bueno, aquí está, sí, el siguiente es el título de graduación. Entonces aquí igual, bueno, esto creo que a estas alturas la mayoría de ustedes ya deben tener, y para los que van a aplicar al nuevo proceso, pues esto es muy importante, no solamente para tenerle colgado como un logro, sino también nos sirve para estas cosas. Y por ejemplo, hay veces que cuando nosotros nos graduamos dejamos ahí de largo, no, a veces no vamos ni a retirar, a veces esperamos a que nos den, y como hoy todo es online, entonces es muy importante que ustedes le impriman. Aquí debe estar todos sus datos y debe estar también con sellos firmados, etcétera. Ya cada colegio tiene sus parámetros, sus formatos, entonces ustedes deben tenerle esto también, ¿no? Bueno, luego de eso también nos dicen la confirmación del registro. No, ya vimos, ya explicamos. Muy bien, luego aquí nos vienen los datos del aspirante, ¿no? Los datos que nosotros tenemos que tener del aspirante. Entonces, verán, los datos del aspirante también solo ustedes van llenando todas estos formatos, ya ustedes se pueden descargar. Lo único que ustedes hacen es ir llenando, por ejemplo, aquí su cédula, como no tienen cédula militar, si ustedes hicieron la conscripción o algo por el estilo, obviamente sí van a tener su cédula militar, y ese documento ustedes deben tener con su número respectivo y le colocan aquí. En este caso el aspirante no tiene, así que no ha dejado vacío. Este es otro de los puntos que hay personas que también saben preguntar: ¿qué sucede si es que yo no tengo X o Y documento? Entonces, por ejemplo, como es en el caso, no sucede nada, no pasa nada si ustedes no le llenan porque no tienen, simplemente le dejan ahí, no hay ningún problema. No es como un aspirante una vez había puesto 00000 porque no tenía el número, entonces ahí es cuando mejor tienen problemas. O sea, si no tienen una cosa, es mejor no llenarle, tal cual como está aquí, ¿no? El tipo de sangre, también su correo, y aquí viene un punto. En esto del correo vamos a hacer un paréntesis. Muchos de nosotros no tenemos correos, y ahí es donde sí hay problemas. Ponen los correos de la mamá, ponen correos del papá, ponen correos, o si no, a veces ponen unos correos que son un poco difíciles de entender. Yo aquí les voy a recomendar siempre que ustedes tengan un correo que se le conoce como correo profesional o correo de trabajo. Por ejemplo, hay personas que tienen ahí la chinita sexy, el guapo, el lindo, entonces yo les recomiendo que pongan su nombre y apellido. Siempre su nombre y apellido para un correo como estas situaciones. ¿Por qué? Porque imagínense, ustedes van a llegar a ser subtenientes, van a llegar a ser soldados, etcétera, y no van a tener un correo que no sea profesional. Imagínense, pues ustedes van a estar en cursos, pueden salir hasta del país, y tienen que buscar tener, es una recomendación, no digo que es una obligación, pero tienen que tener un correo que primero sea suyo, y segundo, que sea que sea entendible y que sea un poco más profesional, el cual ustedes manejen solo para cosas como estas, ¿no? Bueno, y volviendo al tema, pues debe estar su correo, aquí debe estar la foto, por favor, la foto. Igual es muy importante que ustedes manejen los protocolos de etiqueta, especialmente en esto de las fotos. Es decir, deben tratar de salir con terno, en el caso de los hombres con corbata, bien peinados. Siempre se les recomienda tener el cabello bajo. Como ven aquí, el aspirante tiene el cabello bastante bajo, por lo menos aceptable. Otros tampoco es que salgan con peinados un poco extravagantes. Aquí en estas situaciones las instituciones de las fuerzas públicas sí se fijan bastante en su presentación. Por lo tanto, es importante que ustedes se tomen una fotito bien, se pongan, se peinen bien. Si tienen que cortarse el cabello, córtense el cabello. No se olviden que para estas situaciones es muy importante que ya se vayan militarizando, como se dice vulgarmente, es decir, cortarse el cabello con la 1 y la 2, hacerse el corte cadete, o por lo menos evitar algunos peinados que ya no son acorde a lo que ustedes van a estudiar. Y también andar con terno, ¿no? Especialmente en estas fotos, andar con un buen terno, un ternito que les combine, una corbata igual que les combine con el terno.
porque hay veces igual que ha habido aspirantes que tienen las corbatas de los Looney Tunes, tienen con estampados, tienen corbatas que realmente llaman la atención, y para este tipo de entrenamientos esas cosas no se deben tratar así, se deben tener colores formales. No se olviden que los colores formales son el azul, el gris, etcétera, ¿no? Bueno, entonces aquí va el lugar de nacimiento, el lugar donde viven. Aquí también, por favor, es importante que sepan el lugar exacto. Por ejemplo, hay personas que ponen, les pongo la Magdalena a la vuelta de la esquina, por ponerles un caso, y no es así. O sea, tienen que saber las calles, tienen que saber la numeración de su casa. La numeración es la que dice S3525-7, por ponerles un caso. Entonces, esa numeración deben poner. También obviamente su celular, gracias a Dios hoy todos tenemos celular, así que bueno. Luego aquí tenemos la instrucción académica. Por ejemplo, en este caso el aspirante tiene instrucción secundaria. También dice que aquí o sea, obviamente aquí no va a poner usted todo su historial académico, no va a poner jardín tal, colegio, escuela tal, colegio tal, no. Aquí simplemente nos piden el más reciente, que en este caso es el de bachiller, en donde usted se graduó o donde está por graduarse. Entonces aquí en este caso es la secundaria, el establecimiento, lo que usted siguió y bueno, cosas generales. Luego vienen las distinciones o menciones honoríficas obtenidas. Entonces aquí, si ustedes no pueden probar algo, no pongan. Por ejemplo, en el caso aquí el aspirante dice que ha sido el segundo escolta del pabellón de Quito. Entonces al final vamos a ver que si es que fue el segundo escolta del pabellón de Quito, tienen que tener el certificado avalado por el colegio y por el ministerio, porque no es que simplemente puede poner abanderado y luego no tenga cómo justificar eso. O sea, todos los certificados que ustedes ponen tienen que tener una validación. Si usted siguió inglés, si usted siguió ciencias políticas, lo que haya seguido usted tiene que validar eso. ¿Y cómo se valida? Pues con certificados sellados y firmados por la institución en donde usted sacó. Entonces es muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí donde dice información adicional, hijos del aspirante, si es que tienen hijos, pues tienen que poner, especialmente si son reconocidos, ahí tienen que ponerles. Si usted tiene hijos y para el efecto usted no ha reconocido a sus hijos, pues entonces aquí usted no debe poner, porque sus hijos no constarían todavía registrados a su nombre, se podría decir así, o reconocidos por usted. Entonces aquí, si usted no tiene o no les ha registrado, pone sin información, y en el caso que sí, usted tiene que poner sí y esperar a ver cuál es la condición que les ponen en ese caso, ¿no? Bueno, luego tenemos las fotos. Esto también es importante. Si ustedes se fijan, aquí es muy importante también seguir los protocolos, les repito, de etiqueta que nosotros llevamos para el uso de un traje, ¿no? Es decir, si ustedes van a ponerse un traje que se prefiere que sea de un solo color, especialmente por esta foto en la que salen de cuerpo entero, porque hay personas que lastimosamente pues no tienen un traje y por ahí pues le suelen combinar, y ahí es en donde realmente hay problemas. No es bueno combinar colores en este caso. Para las mujeres sí hay unos ternos en los que se combinan, pero en el 99% de los casos de los hombres, especialmente cuando se trata de protocolo y etiqueta, los trajes deben estar siempre de un mismo color. La corbata, los zapatos, todo se trata de que sea uniforme, no buscar colores muy chillones. Como les repito, en este caso lo más utilizado es el azul y el gris, en algunos casos el negro, aunque el negro se utiliza para otro tipo de situaciones, pero tampoco hay problema, ¿no? Igual siempre es recomendable utilizar una camisa blanca, es lo más recomendable, o por lo menos de colores claros, porque también hay personas aquí que le combinan la camisa, le ponen negra, le ponen corbata blanca, y no digo que no se vea bien o que no es elegante, sino que para efectos de la foto es mejor tener todas las situaciones claras. También, si ustedes se notan aquí la postura del aspirante, es muy importante que desde ahí ustedes ya vayan poniéndose firmes, sepan cómo pararse, y sobre todo se toman ya una foto como que ustedes fueran ya un cadete, ¿no? Ustedes tienen que ya visualizarse como que estuvieran dentro de la institución que ustedes quieren aplicar. Entonces acá tenemos también los perfiles. Igual en los perfiles ustedes pues les toman las tres fotografías que tienen que presentar en este documento. En este caso el documento es el perfil izquierdo, perfil derecho y de cuerpo entero, ¿no? Es muy importante que se tomen las fotos bien, o que ya les tengan bien estructuradas. Bueno, vamos al siguiente documento. Aquí tenemos datos del padre, y aquí hemos decidido nosotros tomar como ejemplo, se podría decir, unos datos que son bastante polémicos para algunas personas. Por ejemplo, en el caso aquí del aspirante, el aspirante lastimosamente o beneficiosamente, se podría decir,
no tuvo contacto con su padre, es decir, su padre no creció con él, entonces es un tema un poco delicado, ¿no? Él no creció con su padre, se podría decir, para ser más exactos. Pero ¿qué sucede ahí? Muchas personas suelen preguntar, ¿y ahora qué hago? ¿Lleno o no lleno? ¿Qué sucede con mi carpeta? ¿Me van a coger o no me van a coger si es que yo no tengo estos datos? Entonces, en este caso, la FAE, lo que usted automáticamente le llena aquí donde dice datos personales, automáticamente, eso ya no pone usted, automáticamente si su padre le reconoció a usted, le llena los datos del padre. Es decir, en este caso los nombres, apellidos y todas estas situaciones, dónde vive, perdón, si es que está vivo o no, cuándo nació y qué estado civil, ¿no? Eso le pone automáticamente. Pero hay datos esenciales que usted tiene que poner, pero como si usted le conoce, vamos a poner tres ejemplos, ¿no? Si usted vive con su papá, obviamente usted va a llenar esto, o con su mamá, porque también aplica en el caso de padre o madre. Entonces usted va a llenar esto si usted vive con su papá o vive con su mamá. Si vive con los dos, pues ahí llena y no hay ningún problema. Pero en el caso, como es el ejemplo de aquí, en el segundo escenario, supongamos que usted no viva con su papá y entonces usted tiene un problema y dice, y ahora, o sea, ya me llenaron aquí, ya tengo que poner la foto, tengo que buscarle, tengo que llamarle, tengo que, quién sabe, buscarle para llenar esto y no es así. Ustedes lo único que hacen aquí es desconocido, o sea, no le ponen, tratan de no omitir esta hoja, sino omitir los datos en todo lo que les pidan, ponen desconocido y les dejan ahí, por favor, nada más. En este caso, en cambio, le repito, la FAE automáticamente pone los datos, la base de datos les pone aquí los nombres, apellidos y cosas generales, pero estos datos más específicos, si ustedes no le conocen a su familiar con el que no vivan, no le ponen. Ahora aquí también hay un tercer escenario, que hay personas que me dicen, ¿me conviene o no me conviene? Por ejemplo, algunos dicen, no, yo sí hablo con mi papá, pero él no me quiere ayudar, no me ha visto, yo no le he visto, etcétera, o no he hablado con mi mamá no vive aquí, vive en España, yo sí sé, bla, bla. Entonces ahí también es preferible ponerle desconocido. Obviamente, si es que usted no puede comunicarse con esa persona, si sabe que tal vez la persona que lastimosamente no puede usted tener los datos o no sabe dónde vive, etcétera, es mejor no tomarle en cuenta, porque esto también luego se llega a que nos vaya un poco mal. Entonces, aquí es muy importante que si no conocen, yo les recomiendo tratar de ponerles desconocido, especialmente si ustedes saben que no pueden contar con esa persona por X o Y situaciones. Entonces ese es uno de los documentos más polémicos. El siguiente documento es esto de los datos de la madre. Y en la misma explicación, si ustedes viven con su madre, llenan todo. Aquí ustedes ponen todo lo de su madre, o todo lo que ustedes puedan llenar, lugar de trabajo, etcétera, lugar de residencia, los estudios realizados, etcétera, etcétera. Y también aquí hay algo muy importante que dice antecedentes militar o policial. Si usted tiene un familiar que es policía o es militar, entonces usted tiene que poner la institución. Es decir, si es de la policía, pues pone Policía Nacional del Ecuador; si es del ejército, pone Ejército Ecuatoriano, etcétera; si es de la FAE, etcétera, ¿no? Entonces aquí le pone el grado que llegó su familiar, puede ser, como todos sabemos, puede ser sargento, podría ser teniente, etcétera, lo que sea. Luego la situación es en el que si está en servicio activo o servicio pasivo. Si está en servicio activo, pues usted pone servicio activo; si está en servicio pasivo, pone servicio pasivo, y los años de servicio. Por ejemplo, si su familiar ya no está sirviendo, entonces aquí, qué sé yo, tal vez ya cumplió con los 25 años, entonces 25, 20 años de servicio, el tiempo que haya estado. Entonces es importante esto, por favor. Vamos al siguiente documento, dice acta de aceptación y conocimientos y causales de separación del proceso de reclutamiento. Entonces es muy importante, aquí nos están poniendo ya que, y aquí es algo bastante doloroso y el cual sí vamos a decir, ¿verdad? Una vez que a ustedes, y aquí por favor esto yo les dejo a su consideración, pero una vez que ustedes ya han presentado la carpeta, han dado las pruebas, aquí nos dicen que no vamos a reclamar, en pocas palabras. Si ustedes leen, aquí nos dicen que hay situaciones en las que nos van a excluir. Entonces yo les recomiendo que por favor esto le lean detalladamente. Luego al final nos hacen firmar, y también nos hacen firmar el representante legal, y nos hacen notarizar estos documentos, que ya vamos a hablar de la notarizada. Entonces ustedes lo que hacen aquí es primero decirles que si ustedes por X o Y razones son separados del proceso, o sea, ustedes no tienen derecho a reclamar, o más que no tienen derecho a reclamar, no deberían reclamarse, para ser más claro. Entonces hay veces en las que nos recomiendan a nosotros hacer oficios, que hagamos un oficio, que llevemos papeles, y personalmente, en cambio, yo no les recomiendo eso.
porque eso a la larga, así como hay veces que son beneficiosas, pero en la mayoría de las veces eso es erróneo. Por ejemplo, hay veces en las que X o Y aspirante no aprueba las pruebas psicológicas y dicen, no, yo llené bien, yo sí puse bien, y quieren ir a reclamar. Entonces yo personalmente nunca recomiendo eso. O sea, puede ser justo o puede ser injusto, pero yo personalmente no les recomiendo que hagan oficios y eso, porque hay veces que sí nos ayuda, y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hace 2 años más o menos, sí, 2 años de haber sido, hubo una situación con la policía. Sí, sí, hace 2 años fue cuando empezaron a tomar la estatura. Entonces, como ustedes saben, la policía no tomaba estatura, pero hubo un tiempo en el que de la nada pusieron la estatura. Entonces ahí hubo bastante gente que no cumplía con la estatura y tuvieron se podría decir la mala asesoría de enviar oficios para que les dejen ingresar al proceso aún sin tener un requisito. Y aquí voy a hablar claro: si usted no cumple con un requisito, simplemente ya no debe aplicar ahí. O sea, no es porque les quiera arruinar su sueño ni nada por el estilo, pero hay que ser, en este caso hay que ser así. Por ejemplo, les pongo un caso: un requisito para yo poder hablar por YouTube es tener un micrófono. Entonces, ¿qué tal si yo digo, no, yo no quiero, yo quiero hablar sin micrófono? O sea, no, o sea, tengo que tener, es un requisito. Otro ejemplo, por ejemplo, les digo, para ahorita que estamos en cuarentena, para salir usted tiene que tener la mascarilla, si no será multado. Entonces es un requisito, o sea, es un requisito que debemos cumplir. Entonces, si usted por X o Y razones ya no cumplió con un requisito, entonces enviar oficios, así como hay veces que sí nos ponen atención, hay veces que no, en lugar de hacernos un bien nos hacen un daño. Por ejemplo, en el caso de lo que les comentaba de la policía, hicieron oficios, les aceptaron en ese momento, pero luego al final les volvieron a dejar, porque, o sea, son requisitos que no están cumpliendo. Entonces lo único que ustedes están haciendo es perdiendo más tiempo, en el tiempo en el que pueden tratar de seguir otra carrera, de aplicar a otro lugar. Entonces yo personalmente, que ya sí se quedaron, igual hay veces que lastimosamente se quedan en las psicológicas, tal vez porque no les prepararon bien o tal vez porque usted mismo no quiso prepararse, y luego intentar buscar un oficio, yo personalmente no recomiendo. Yo recomiendo que ya usted aquí, como dice, acepte todas las condiciones del proceso, usted acepta como persona madura que es, y sobre todo trata de dar también el 100% de lo que usted va a dar, es decir, prepararse bien, nivelarse bien, buscar un buen instituto, o simplemente usted también poner conciencia y meter ñeque, como se dice, ¿no? Entonces, este es el siguiente documento, aquí firma usted y aquí nos hacen notarizar. Entonces, aquí les voy a hablar de la notarizada, ¿no? Para no perder tiempo, yo les recomiendo que cuando ustedes vayan a enviar el documento o entregar la carpeta, vayan y notaricen. Es decir, vamos a entregar hoy día, tratemos de notarizar hoy día o un día antes, ¿no? Tener los papeles ahí notarizados. ¿Qué papeles son los que tengo que notarizar? Pues bien, en el listado que nos envían en el momento en el que completamos el registro, ahí nos dicen este papel, tal, nos dan un listado de papeles que tengo que llevar y notarizar. La notarizada no es nada del otro mundo. Ustedes van a una notaría, ahorita las notarías sí están atendiendo, entonces ustedes van a una notaría y en esa notaría usted les dice, bueno, ¿sabe qué? Estoy aspirando para la Fuerza Aérea, necesito que me ayude notarizando esto. Entonces ellos ahí mismo les dicen, bueno, saque una copia de tal cosa, copia de esto, o inclusive hay veces en las notarías mismo en las que las personas que están ahí nos ayudan a hacer el proceso, ¿no? Las personas que están ahí nos ayudan a hacer el proceso. Entonces es bastante sencillo realmente este proceso. Lo que sí se les dice es que tengan los documentos bien hechos, todo bien armado, sus datos bien puestos, porque de repente ponen mal la cédula, firman mal. Entonces esas situaciones ustedes tienen que tratar de tenerles bien, ¿no? O sea, eso antes de llevar a notarizar, bien impreso, bien puesto las firmas, bien sellado, etcétera, ¿no? Todo lo que nos pidan notarizar hay que notarizarle, y si es posible en el mismo día. Entonces, bueno, vamos al siguiente caso. En el siguiente, igual este es otro documento notarizado y nos dice diligencia y reconocimiento de firmas. Bueno, eso del reconocimiento de firmas es una formalidad que se hace en las notarías, es para saber para poner eventualmente su huella, sus firmas, y que todo el proceso sea legal. Eso igual les hacen en las notarías. Luego nos dice certificado digital de datos de identidad. Aquí en este caso nos ponen todo lo que nosotros tenemos. Igual esto debe estar notarizado, es decir, su ciudadanía, lugar de nacimiento, su sexo, profesión que usted tiene al momento, si está casado o no casado. O sea, todo es, como aquí dice, certificado digital de datos de identidad, es decir, para saber si usted es usted, en pocas palabras, ¿no? Porque si hay gente que por ahí falsea los documentos para que alguien les esté dando las pruebas. Bueno, hoy por hoy hay un montón de cosas, entonces para eso nos piden ese certificado. Luego nos dice certificado de honorabilidad del aspirante. Este es un certificado de honorabilidad en el que usted pone le piden que igual una persona llegue. Bueno, esto es un certificado igual al que ya revisamos,
creo que nos piden 2 certificados, así que por favor igual tienen que tener una persona, les repito, que les conozca. Muy bien, vamos al siguiente. Bueno, este es el mismo, sí, es el mismo. Vamos al siguiente. En este caso nos dice documento número 9, acta de compromiso y responsabilidad administrativa, civil y penal de la veracidad de la información y pruebas rendidas durante el proceso de reclutamiento. Esto es muy importante, la veracidad de la información significa que usted no está falsificando nada, es decir, si usted es bachiller, tiene que ser bachiller. Si usted no fue dado de baja de ningún lado, usted tiene que ser así. Por ejemplo, yo conozco el caso de X persona que estuvo en una escuela, luego le dieron de baja, falsificó documentos, intentó ir otra vez a otra escuela y al final lo único que hacen ustedes es meterse en problemas. En estos casos ustedes deben tener 100% deben ser legales. Es decir, si no les da ya para X o Y cosas, es mejor ya no aplicar. O sea, siempre hay otras alternativas. Peor es perder tiempo. Imagínense, en el caso en el que les comento, hubo una persona que al final se dieron cuenta de que, no fue ni al final, creo que fue cuando estaba en segundo año, en primer año, algo así, dentro de la escuela y al final le dieron la baja. Imagínense, es bien duro perder tanto tiempo, entonces es muy importante estas situaciones, ¿no? Bueno, dice... aquí tenemos, un certificado igual, nos dicen yo, es decir, la persona que está aspirando, me permito informar a usted, director general de talento humano de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que el suscrito no se encuentra inmerso en asuntos judiciales en ninguna índole de la República del Ecuador, cumpliendo de esta manera uno de los requisitos para poder postularme a aspirante unificado al reclutamiento, etcétera, etcétera. O sea, lo que aquí nos dice es que usted no tiene ningún proceso legal. Entonces hay personas que tienen procesos legales en su contra y lo más recomendable es que traten de cerrar esos procesos. Aquí sí ya depende de cada situación. Por ejemplo, si usted, qué sé yo, Dios no quiera, pues se metió en algún problema, tuvo algún juicio o algo por el estilo, sí saben, sí se puede sellar, se puede cerrar, se puede llegar a un acuerdo. Entonces, de estas situaciones aquí nos dicen que nosotros no tenemos impedimentos jurídicos para poder aplicar, ¿no? Luego acá tenemos el acta de grado. Bueno, el acta de grado aquí solo les pongo como para que más o menos algunos vean cómo es, aunque yo creo que todo el mundo tiene el acta de grado. Lo que sí se cabe recalcar es que debe estar todo sellado tanto por el distrito educativo, el que está en su colegio, y también por la institución en la que ustedes pertenecen o pertenecieron. Luego tenemos la nota de ser bachiller y bueno, aquí vamos a hablar de algo que es muy importante. Hasta ahorita sí está como requisito la nota de ser bachiller, pero como todos ustedes saben, el ser bachiller hasta ahorita ya está derogado, está fuera, está chao, está como ustedes le quieran decir. Entonces, tal vez a futuro ya no nos pidan este documento, pero en este caso sí nos pidieron. Y lo que hay que tener pues es, esto imprimen ustedes de la misma página de ahí de la Cenecit. En este caso lo único que hacen es de imprimen y ya está, eso presentan tal cual como está y tiene que estar firmado también, ¿no? Y sellado obviamente. Bueno, aquí tenemos el primer certificado que nos dice de no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas. Esto también pueden sacarle, solamente en donde dice aquí, en el Ministerio de Defensa del Nacional del Ecuador, y también ahí tienen la página web. Y aquí es algo muy importante que nos dice que es válido por 30 días. Entonces aquí pues algunas personas que sacaron antes y como antes de la emergencia y pensaban tal vez ya entregar en un día específico, pues les va a tocar sacar otra vez, sí, hasta donde sabemos, sí, pero también se puede sacar online. También como ustedes ven aquí les he borrado los códigos QR por situaciones obviamente de seguridad, pero si no me equivoco también ustedes pueden sacar a través de la página web. Eso pueden ingresar aquí está la página web, ingresan y ponen ahí certificado tal cual como está aquí de no pertenecer a las Fuerzas Armadas. Como ustedes ven aquí, esto dice especie sin valor comercial ni monetario, entonces ustedes pueden sacarle y luego llenar sus datos, ¿no? Entonces, pues como dice aquí, válido por 30 días, si es que ya no tienen, pues pueden volver a sacar, ahí está la página. Bueno, acá tenemos también el certificado de no haber pertenecido a la Policía Nacional. Igual aquí pueden ustedes buscar en el Ministerio de Gobierno y en el Ministerio del Interior también que se le dice. Y hoy por hoy, como todo es online, pueden también buscar, ahí está la página y pueden sacarle. Eso es rapidito, ustedes van. Si usted no ha pertenecido a las Fuerzas Armadas, rapidito le dan el certificado, ni a la policía, rápido le dan el certificado y le imprimen. O en este caso me imagino que les van a enviar y ustedes van a poder imprimir directamente desde su casa. Dice certificado de no pertenecer a la Comisión de Tránsito, es lo mismo, la misma historia. Igual aquí nosotros tenemos, aquí les pongo que está válido por 30 días, así que para algunos tal vez les toque volver a sacar. Por aquí debe estar la página, déjenme revisarle, por aquí debe estar la página. No, aquí en este documento no nos han puesto la página, pero en todo caso creo que sí ustedes podrían sacar ustedes
el certificado directamente desde el internet. Ahora, especialmente como están las situaciones, yo creo que sí les dan de dar la oportunidad. Si no, pues coméntenos, escríbanos a nuestro número de contacto, que es de 0961 28 26 26, y con gusto les decimos dónde ustedes pueden sacar este documento, ¿no? Muy bien, acá tenemos el certificado de antecedentes penales. Este es el que nosotros le conocíamos antes como récord policial. Igual ustedes pueden meterse en la página web. Aquí les dejo la página web, por favor. Ahí le anotan y le registran, le revisan, ponen sus datos y ahí les sale estas situaciones. Muy bien, luego también tenemos el certificado de no haber pertenecido a ningún partido social, a ningún partido electoral, etcétera. Entonces esto sí, pues hasta donde yo sé, esperemos que con la emergencia sí se puede sacar online, pero hasta donde yo sé ustedes tienen que sacar. Esto pueden sacar ustedes más o menos es por el centro comercial Caracol, es decir, en la avenida Naciones Unidas, si no me equivoco es, y la Shiris. Entonces ustedes pueden ir ahí preguntan, y ahí es más o menos una calle antes de llegar al Caracol. Ahí es el lugar en donde ustedes pueden sacar esto, ¿no? No, igual no se demoran, pero creo que ahorita como no están atendiendo, o creo que no están no deben estar en el 100% de su labor, entonces tal vez pues les hagan sacar online. Aquí no contamos con la página, pero ustedes pueden averiguar, pueden llamar al Consejo Nacional Electoral. Les repito, si tienen algún problema, si no duden en comunicarnos, por favor, y nosotros les ayudamos. Bueno, acá tenemos ya los certificados que ya pues ya no se les puede poner porque son personales, vienen con muchos datos personales. Pero bueno, aquí por ejemplo en el caso es un certificado de la que la persona o el aspirante fue segundo escolta. Entonces esto tienen que presentar, o sea, eso piden en su colegio, inclusive en el Ministerio de Educación. Entonces ustedes pueden poner ahí. El otro dato pues son las copias de cédulas que ustedes deben tener bien puestas, tanto de ustedes como de sus representantes. Y aquí es muy importante, si ustedes no viven con la persona, su papá, dígase mamá, quien no lamentablemente tal vez no esté con ustedes, entonces le dejan en blanco así como está aquí. Solo ponen el dato en el que le piden, en este caso es del aspirante y la mamá. El papá, como no le conocieron, no vive con él, mejor dicho, no, entonces ahí le dejaron en blanco, ¿no? Y hasta aquí llegan pues la breve revisión de lo que es una carpeta. Creo que un documento se me saltó por ahí, debía estar en el 9, pero fue el espacio número 2. Pero bueno, el orden está igual especificado en la página web. Ustedes pueden seguir el mismo orden, pero aquí les hemos dado una orientación de cómo debe estar la carpeta, también de lo que deben revisar. No se olviden por favor de revisar. Voy a leerles el texto. Por favor. Voy a leerles el texto. Entonces dice... permítanme un minuto, por favor, les voy a leer el texto de cómo les llegó a los aspirantes. Dice de esta manera, dice, por favor, esto es lo más importante, dice: toma de estatura por medio de fotografía utilizando el anexo A y adjuntar a la carpeta personal magnética de acuerdo a las indicaciones descritas en el anexo B. Bueno, a la mayoría de ustedes ya les ha de haber llegado este documento, y para los que no les ha llegado, pues no se preocupen, tienen que tener no se preocupen, no se vayan a poner nerviosos, porque para el otro año esperemos que esto ya pase. Pero para los que están aspirando ahorita ya les debe haber llegado. Entonces, de esto del anexo A, por favor, es muy importante que ustedes tomen las medidas, especialmente de su estatura, como debe ser, ¿no? Entonces, esto es una breve revisión de lo que es la carpeta. Asimismo, por favor, estén pendientes de los videos que vamos a subir en el canal, porque desde hoy ya vamos a empezar con el curso completo. Vamos a dar todo el curso por YouTube, y así que por favor también les pido que compartan el video con sus amigos, con sus primos, familiares que necesiten orientación. Y no se olviden, cualquier situación, nuestro número de contacto 0961 28 26 26. Estén atentos, porque desde el día de mañana ya vamos a empezar a subir también contenido más completo. No se olviden que también nosotros trabajamos con la plataforma Moodle, o Moodle, como ustedes le quieran decir, para las personas que quieran estudiar un poquito más premium, un poco más personal. Hemos tenido un poco de situaciones con esto del internet, pero esperemos que ya se va mejorando también. Esto del COVID sí nos ha afectado a la mayoría de sectores, entonces hay bastantes situaciones que están pasando por esto. Entonces esperemos que ya se termine esto y se pueda regularizar. Y entonces hasta aquí quedamos con este pequeño video. Espero que les haya servido. Cualquier comentario, cualquier situación, por favor, estamos gustosos de atenderles. Y no se olviden, por favor, presenten su carpeta, tengan fe, y que Dios nos bendiga. Tengamos
un excelente día o tarde o noche, dependiendo de cómo estemos, y gracias.